Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. El candidato Pedro Castillo rechazó hoy la agresión a la periodista Stephanie Medina y a su equipo periodístico, además de haber resultado indirectamente agredidos otros periodistas que cubrían las actividades del señor Castillo el día de ayer, pero ha calificado a un sector de medios como de prensa basura. Estoy citando sus palabras. El candidato de Perú Libre se ha solidarizado con la reportera de Canal N, Stephanie Medina, pero esta mañana simpatizantes de Perú Libre volvieron a agredir al periodista de Latina, Jorge Det, a muy pocos metros además del candidato Castillo. Afortunadamente digo que Castillo estaba cerca, porque pudo calmar a la gente que exacerbada arrojó el micrófono del reportero al suelo. El Consejo de la Prensa y el IPIS han condenado el ataque a periodistas en el mitin de Pedro Castillo en Ayacucho. La señora Keiko Fujimori, por su parte, rechazó la actitud de Castillo de azuzar a la población. Rafael López Aliaga, como para no quedarse atrás, atacó a la prensa en redes sociales. Hoy tenemos un programa, como siempre, muy especial, preparado para que usted esté lo más informado posible y tenga la mayor cantidad de ángulos y de criterios para elegir correctamente el domingo 6 de junio. De fondo, el politólogo Alberto Vergara, con un análisis muy prolijo que usted no se puede perder. También estará Norma Yarrow, que de Renovación Nacional va al equipo de la señora Keiko Fujimori, ha sido presentada esta semana. Pero comenzamos el programa con la virtual congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Ha sido elegida oficialmente entre los legisladores de Juntos por el Perú. Sigrid, muy buenas noches. Bienvenida al programa. Buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera tomarme unos segundos introductorios para saludar a los trabajadores, a los casi 900 trabajadores que estaban a punto de ser despedidos en un cese colectivo masivo y que hoy por hoy en Telefónica se ha dado retroceso a esta medida que podía haberlos dejado sin trabajo a ellos y a sus familias. Así que felicitar también que el movimiento sindical ha tenido dentro de toda la conflictividad y la polarización una victoria el día de hoy y nos alegra también mucho verlos y estar acompañándonos. Saludamos ese pronunciamiento, Sigrid. ¿Das por superada la agresión a periodistas en Ayacucho con la declaración de Castillo o, como alguien que ha trabajado en televisión, consideras que aquí hay una exacerbación a la violencia tras las palabras de Castillo que puede terminar muy mal? Probablemente se vienen manifestaciones y creo que desde nuestra postura como bancada, además saludo al compañero Roberto Sánchez que acaba de ser ratificado como el quinto integrante de la bancada de Juntos por el Perú, como congresista electo, hemos rechazado tajantemente la violencia, venga de donde venga. Y aquí sí quiero solidarizarme, como ya lo ha dicho también Verónica Mendoza, no solamente con los hombres de prensa, con los trabajadores, con los que yo misma, por ejemplo, he tenido que compartir, como tú bien has dicho, sino también con los periodistas, porque hay que decirlo, Jaime, ¿no? Está clarísimo que hay muchas presiones que están sufriendo los periodistas, conductores, periodistas de investigación. De hecho, ha salido una carta de quienes integran o parte del equipo que integra Cuarto Poder y otros programas de alguna manera denunciando que estos cambios, estas salidas, estos despidos están formando parte de una campaña que cada vez está preocupando mucho. Entonces, toda esa violencia, la que tú has mencionado del señor López Aliaga, que ha dicho que la prensa es asesina, que la prensa es una porquería, que es ignorante y mermelera. Entonces, toda esa violencia e incluso de aquellos que han pateado, que han querido agredir a periodistas y a trabajadores de la prensa, nos solidarizamos con las víctimas y pedimos la violencia cese. La violencia que también está dentro de los medios de comunicación a través de estas presiones y estos despidos, que está en carteles con insultos y con terruqueo, pero también la violencia de manifestantes que la verdad ahí tenemos que pedir, deben priorizar las ideas, las propuestas. A ver, el audio telefónico, por favor, porque si no el diálogo no va a ser fluido. Sí, no sé si se pueda corregir el tema de la señal, pero lo que te estaba comentando era, ¿no? Tenemos que rechazar hablaba internamente. todo este tipo de actos. Sí, me imagino que a veces también la conexión sucede que se corta, pero... Ya está. A ver, sí, ahora sí está fluido. Prioricemos que las movilizaciones se expresen, porque hay también libertad de expresión y porque el movimiento social ha logrado mucho, pero se prioricen las ideas, las posturas, la expresión libre de los ciudadanos
más no este tipo de actos que por supuesto De siempre acuerdo. vamos a condenar, vengan en las calles como también se vean en otros tipos de espacios, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros nos hemos pronunciado ayer en términos parecidos y al final creo que el público tiene la última palabra y tú lo sabes bien. La audiencia y el juicio permanente del público a través de las redes sociales tiene un veredicto, ¿no? Y determina, cada quien al final puede tener una línea editorial de una u otra manera, pero yo creo que los periodistas, digamos, o quienes tienen una posición de dirección o de producción y de toma de decisiones, no deben adelantar que simpatizan por una u otra postura porque sus contenidos finalmente se ven empañados, ¿no? Porque la idea es que las noticias sean eso, noticias sin sesgos. Pero el señor Castillo ayer dijo, y lo siguiente: en su momento vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos, cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga. ¿Qué interpretación tienes tú de esta afirmación? Bueno, no sé en qué contexto lo habrá dicho Ayer en el Ayacucho, señor Castillo. en el meeting. Por supuesto, no sé en qué momento ni cómo, ni qué información tendrá, la verdad, ahí tendríamos que preguntarle al candidato, pero a ver, espero que de alguna manera no se estén sembrando dudas por aquellos que mantengan una independencia y una imparcialidad, como tú has dicho, más allá de la línea editorial periodística. Ahora, no podemos negar, Jaime, y eso sí, hay que decirlo, ¿no? Yo he hecho una exhortación incluso antes, en alguna entrevista contigo y con otros medios, de que el periodismo y también el Jurado Nacional de Elecciones investigue, no voy a decir al interior de los medios, sino investigue en general todo este financiamiento, porque, ojo, todo dinero usado en campaña debe reportarse a la OMPE, pero cuando vemos volanteos, yo he visto el Twitter mucho hoy día, y cuando vemos volanteos, que no sabemos quién los financia, a favor de la señora Keiko, infundiendo miedo o infundiendo mentiras que dicen que el señor Castillo está prometiendo quitarle el sueldo a aquellos que ganen menos de 2.000 soles, ¿no? Estos volanteos medio extraños, los carteles gigantes que están no solo en Lima, en todo el país, con mensajes diciendo que el señor Castillo está ligado al terrorismo, al comunismo, basta ya, etcétera. ¿Eso quién lo está financiando y por qué nadie está hablando de eso? Está bien, pero no sea... La señora Valenzuela ha salido a decir que en medio del riesgo que enfrenta el país no se puede ser imparcial, y ella es directora de un medio periodístico. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que hacer la denuncia. Lo del financiamiento, yo no sé si el señor Castillo tendrá alguna fuente o información para soltar algo así, pero eso ya verá que preguntárselo a él. Lo que quiero, digamos, preguntarte es el solo hecho de afirmar algo tan ligero, diciendo voy a tener pruebas sobre un supuesto financiamiento. No se refería a los volantes, esto que dices, que sí, también lo hemos observado en las redes, sino concretamente sobre el trabajo de los presentadores de televisión, que además, no porque yo lo sea, sino porque además yo me gano el sueldo con el sudor de mi frente y me levanto a las 4 de la mañana. Pero me refiero a que esa declaración exacerba los ánimos en Ayacucho y ocurre lo que pasó ayer. Entonces te das cuenta que es bien delicado. Entonces, ¿de dónde decir o de dónde saca una cosa así? Yo te lo pregunto a ti porque, digamos, en la interna supongo que deben haber existido o brotado preguntas sobre, señor Castillo, ¿a qué se ha referido usted? Mira, la única alusión a la que yo puedo hacer memoria, si nos ponemos de alguna manera un poco más periodísticos, si quieres, Jaime, con toda honestidad, fue un reporte que ha sacado El Comercio, que ha sacado La República, ha sacado varios medios sobre Odebrecht, cuando Barata y Boleira revelaron supuestos nombres de periodistas que habrían recibido dinero de la Caja 2. Si yo me remonto a eso, yo digo, oye, deberíamos estar investigando o debería estar siguiendo esa investigación. Pues. Yo lo sé, pero te comento porque eso es lo único a lo que me evoca, pero yo sí creo que el tema de la violencia, y te lo voy a decir, digamos, de alguna manera, de forma muy sincera, trasciende el señor Castillo. Y te lo comento porque hay todo un grupo organizado, Jaime, que nadie se ocupó en denunciar, la Resistencia, que me ha agredido a mí personalmente, que ha ido a las afueras de la sede de IDL Reporteros a tirar huevos, a insultar, a golpear, que ha sido asusada por la señora Rosa Bartra en conferencias en donde prácticamente la señora Bartra, y en su momento, acá están los videos también en redes, les decía qué hacer a estos trolls fujimoristas que ella además les decían, ustedes no son trolls, ustedes quieren al Perú, ¿no? Este rollo de amor por el Perú, que por el Perú, el fujimorismo desde hace varias décadas. Entonces,
no es que vamos a culpar la violencia producto de esta polarización de segunda vuelta a una persona, pues, al señor Castillo. Este es un momento de polarización en donde la violencia está aflorando absolutamente de todos los lados, de todos los sectores sociales, y que hay algunos medios que también están propiciando. Entonces, de alguna manera... A ver, casos concretos, porque tú sabes bien, casos concretos te pediría, porque cuando dices los medios, es como todos, ¿te das cuenta? Entonces, no es así. ¿De qué casos específicos estás hablando? Ya hay periodistas de Canal 4, del Grupo de América, que han denunciado que están recibiendo presiones. Para mí eso ya es violentar el trabajo de un periodista y su independencia y su probidad. 2, Willax, que está difamando, me difamó a mí en la campaña por primera vuelta. Yo no presenté ninguna denuncia porque la verdad me he concentrado en mi trabajo. Y denunció y ha, de alguna manera, intentado difamar o ha difamado. De hecho, nuestra compañera Anaí, que es parte del equipo técnico del señor Castillo, ha planteado una denuncia que se va a hacer pública contra este canal por hablar también de su vida sentimental, de cosas privadas. Entonces, te puedo poner muchísimos ejemplos concretos que para nosotros también ha sido parte de esta campaña violenta que no hace más que generar esta desconfianza en la gente que sale a las calles, ¿no? O sea, tampoco nada es gratuito aquí. Ahora, según Perú 21, quien asusa la agresión al equipo de periodistas de Canal N es el congresista de Ayacucho electo por Perú Libre, Alex Flores. ¿Tú has podido corroborar este dato? En absoluto, y yo creo que haría bien también otro sector de la prensa en desmentirlo o en todo caso en aclararlo, porque esto de además quién asusa la violencia, Jaime, no es una pregunta pues que suene muy objetiva o independiente, ¿no? Esto, y como te lo he comentado, la propia señora Valenzuela, ella misma ha dicho que no va a ser imparcial, porque el riesgo en el que está el país para ella, porque todo esto es su opinión, no merita la imparcialidad. O sea, ¿cómo puede una persona que dirige un medio periodístico, y te lo digo habiendo trabajado además con compañeros muy probos, ¿no?, de mucha ética profesional, estar bajo la conducción de una persona que lamentablemente está demostrando todo menos eso, ¿no? A mí me preocupa muchísimo este tipo de aseveraciones y, como te digo, acá se está queriendo ver la violencia de un lado. Mi solidaridad es para con los trabajadores de la prensa, periodistas que están siendo presionados, que ven su trabajo en riesgo, etcétera, pero también mi solidaridad con aquellas personas que se están viendo difamadas en televisión, yo lo he vivido, y también para aquellos compañeros que se ven expuestos, insultados constantemente en este tipo de cosas que ya no son pues una línea editorial, ya es toda una campaña, y que ojalá el otro sector de la prensa, otros canales, no lo sé, quienes quieran también abogar por este periodismo independiente lo investiguen junto con el Jurado Nacional de Elecciones, a ver si no hay dinero de campaña detrás, que va a ser fundamental investigar, ¿no? Hay una pregunta que hace ruido desde hace tiempo. Personalmente, te confieso, no había escuchado hasta ahora un descargo, pero ya que te solidarizas con los periodistas de América, en este caso, mucha gente dice, oye, Sigrid, ¿por qué no se solidarizó en su momento con los periodistas despedidos de la República? Debes haber escuchado eso. Y yo no te lo pregunto en mala leche ni nada por el estilo, simplemente te pregunto hechos. Acá nosotros constatamos hechos y verificamos cuestiones muy concretas. Las opiniones de las redes, eso nos resbala, no nos importa. Es decir, las leemos, pero no recogemos sin contrastar, a eso me refiero. Pero sí recuerdo que hubo despidos en la República durante la pandemia y te reclamaban a ti ser firme o pronunciarte sobre esos despidos. A ver, Jaime, hubo despidos en Perú 21, hubo despidos en Diario El Comercio, hubo despidos en la República. Hubo despidos. Y, claro, la pregunta es por qué solamente, y esto sí, discúlpame, pero salió en redes, y sobre todo salió de unos cuantos trolls. Entiendo que hay una preocupación legítima de algunos. Hay otra preocupación que más bien fue para mí un bullying, ¿no es cierto?, durante toda mi campaña. Y hubo despidos y hubo prácticamente medios de comunicación que desaparecieron, ¿no? Publimetro dejó de existir, entre otros medios de comunicación que hizo que la gente pierda su trabajo. Pero a Sigrid Bazán le preguntan por una empresa en específico, por otro tipo de intenciones que había detrás. Aclarado esto, porque tampoco me voy a pronunciar, hubo despidos también en Latina, Jaime. Por supuesto que hubo despidos también en Latina, hubo recorte de sueldos en ambas empresas. De hecho, en la República también nos tocó a nosotros ese tipo de recortes, etcétera. Yo hice todo lo que tuve que hacer y agoté la instancia interna. Y luego me pronuncié a través de una columna del mismo diario La República. Entonces, ese tema es un tema que lo he zanjado. Tal es así, Jaime, que uno de nuestros primeros proyectos de ley, y esto lo ha anunciado, va a ser eliminar la suspensión perfecta
que es básicamente el despido tácito al que están apelando muchas empresas y que es una figura que se ha extendido hasta octubre de este año, pese a que ya hay reactivación económica y pese a que ya ninguna empresa está prohibida de ejercer su actividad. Entonces, yo creo que ese tema está bastante zanjado y que además no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la libertad de expresión que estamos pidiendo, pero también de la libertad de los propios periodistas de decir la verdad, de informar con veracidad y objetividad, y que esto sea más bien una campaña propositiva, ¿no? Esto de darle pie a un candidato como el señor López Aliaga a que diga que la prensa es mermelada y asesina. O sea, yo también como comunicadora en su momento habría salido a denunciarlo, ¿no? Como tú has hecho hoy día en tu introducción, lamentablemente esto no sale en ningún lado. Pues ahora toda la violencia viene del señor Castillo. López Aliaga no existe, lo que él diga no es un titular, Aquí no decimos eso. No. Ayer y hoy hemos puesto en contexto que hay una violencia generalizada, que el episodio de ayer simplemente refuerza una situación que se puede ir de las manos, o se nos puede ir de las manos, digo, como país. Los de polo negro, emulando, evocando a las camisas negras fascistas de Europa, yendo al local de la Casa del Maestro, López Aliaga pidiendo muerte para Cerrón y Castillo. Acá hemos dicho las cosas completas. Y es que hay un clima de violencia exacerbado, y lo que quería justamente preguntarte es de esta proclama ciudadana. La proclama ciudadana que ha firmado el señor Castillo sobre la señora Fujimori. Si quieres dices algo, pero va a estar Norma Yarrow más adelante y a ella le vamos a hacer todas las preguntas sobre Keiko Fujimori y obviamente sobre López Aliaga. Pero acá, en uno de los juramentos del señor Castillo y la señora Fujimori, dice que jure respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa. Claramente, no sé qué dirás tú, pero claramente lo de Ayacucho no, digamos, no es precisamente esto, ¿no? Es en la práctica haber roto el juramento que esta semana firmó el señor Castillo y la señora Fujimori. Ahora, Jaime, yo quiero especificar algo ahí, ¿no? Sobre el tema de la incitación a la violencia o de la violencia que estamos viendo, ¿no? A ver, ¿quién puede ser más responsable de que haya, como tú dices, ¿no? todo este ambiente de violencia generalizada? Y aquí yo veo más o menos, como son dos candidaturas de segunda vuelta, dos grupos. Un profesor, un maestro de chota, que de manera increíble, porque nadie se lo esperaba, ha pasado a segunda vuelta y que por ende también ha despertado ciertas expectativas de un pueblo y de muchas personas que se han visto sumidas en la pobreza. O una candidata con un partido que además, porque yo a veces siento y digo, ya estamos en los 90, ¿no? Que tiene a los militares pronunciándose, que tiene a prensa, porque hay que decirlo, o sea, tiene a prensa abogando por su candidatura en contra de la otra candidatura, que tiene a un actual Congreso con las bancadas que actualmente lo conforman, la mayoría endosando o apoyando, ¿no es cierto?, y llamando al voto por la señora Keiko, que tiene además todo un aparato de prensa y propaganda que nadie sabe quién financia y que tiene finalmente a todos los poderes fácticos. O sea, a ver, ¿quién tiene la mayor responsabilidad por sobre lo que está pasando? Si es todo este grupo o es un profesor de chota que llega a Lima en caballo a debatir. O sea, realmente, Jaime, yo quisiera que la gente en sus casas haga un poco de reflexión y pondere por qué es que la calle está exacerbada. Hoy Diario Gestión, y con eso acabo, ha sacado un informe del INEI, ¿no es cierto?, en donde hemos visto que la pobreza monetaria se ha incrementado en 10%. Hemos visto que la informalidad ha crecido. Entonces, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que hay una disconformidad, hay una violencia del sistema, Jaime, de la gente que lamentablemente no tiene que comer, quiere una opción distinta y a la que se le dice terrorista o comunista. Eso es una barbaridad, ¿no? Está bien, pero no te he preguntado eso. Te he preguntado sobre que con lo de Ayacucho se está rompiendo en la práctica esta proclama ciudadana. Porque con lo de Ayacucho te refieres a que Pedro Castillo ha dicho que va a publicar una lista de periodistas que ha recibido dinero o presuntamente ha recibido dinero. Y que eso exacerba los ánimos y se produce lo que pasó ayer. No le pueden tirar patadas a una reportera, Sigrid. No le pueden tirar un palo a un camarógrafo, Sigrid. Jamás. Entonces, pero es que provoca el señor Castillo con su declaración esos hechos. Ese es el problema. Ese vínculo lo estás haciendo tú. Yo no lo voy a hacer y te digo por qué. Porque yo creo que la violencia que hemos visto de las patadas, que yo rechazo, y como te digo, los hombres de prensa, los trabajadores de a pie y los periodistas de investigación que se están pronunciando no pueden ser sometidos ni a presiones ni a este tipo de abusos. Pero yo no creo que una declaración sea responsable de todo lo que está pasando. Entonces, esa inferencia yo no la voy a hacer de A a B. Yo lo que te voy a decir es que el ambiente está
de alguna manera enrarecido y Pero lleno de tú violencia viste el por mitin toda o no? una campaña. ¿Viste las actividades de sistemática. Ayacucho o no? Porque Y me habrá que dijiste hace un preguntarle al rato señor que... Castillo, Ah. y habrá que preguntarle al señor Castillo exactamente qué ha dicho, por qué ha dicho, cómo lo ha dicho y de qué lista habla. No, dijo, Finalmente, te estoy diciendo, nuestra crítica, lo que dice el señor Castillo es, en su momento vamos a hacer llegar algunos informes que acaban de llegar a nuestras manos. ¿Cuánto ganan los que conducen los programas de televisión y quién les paga? Eso ocurre en un momento. Seguro, Jaime, pero yo no puedo hablar por su... Yo he conversado con periodistas que han estado en la zona e inmediatamente ocurre, y tú sabes porque también lo que recuerdo es que has hecho cobertura y sabes lo que es. En un momento todos, cuando Castillo dice eso, te voy a decir, pues cuando Castillo dice eso, inmediatamente las caras, ¡fum!, hacia los pobres reporteros. No hay derecho, no hay derecho. Es decir, una cosa provoca la otra. Y empiezan a tirarle patadas a Stephanie Medina y le tiran con palo al camarógrafo. Entonces, eso no es justo. Y va contra la proclama ciudadana, es lo que te estoy diciendo. Y mira, te soy sincera, cualquier crítica que podamos hacer, no siendo yo la persona que ha dado esas palabras, pero que se pueda hacer, se va a hacer y se va a mejorar. Pero nosotros tenemos, al menos, y digo nosotros, Juntos por el Perú, porque además recordemos, estamos de alguna manera tratando de sumar a esta campaña y tratando de evitar la violencia. Pero como te digo, es inevitable cuando tienes prácticamente todo un aparato que desde los 90 se ha resucitado el día de hoy. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo cualquier cosa que pueda incitar a la violencia, por supuesto que la vamos a frenar, Jaime. Este sábado hay una movilización convocada a las 4 de la tarde en Plaza San Martín. Yo como ciudadana, viendo lo que ocurre en Chile, en otros países, teniendo en cuenta que las movilizaciones han podido, incluso hasta aquí en Perú, sacar a un presidente usurpador del poder, voy a participar de esa movilización. Y desde lo que me toca y desde mi postura en esa movilización, voy a abogar por la paz, por una marcha que demuestre el rechazo más bien a esa violencia que yo estoy visibilizando y que veo mucho más, solo que lamentablemente ese enfoque no tiene el rebote que otro tipo de enfoque sí, pues. Y ahí hay toda una desigualdad de recursos en donde, como te digo, el señor Castillo, más allá de esa frase, no tiene cómo propagar esa frase, excepto el rebote que tienen los medios. Medios en donde hay periodistas que han denunciado también abusos y, por supuesto, también lugares en los que lamentablemente se está usando un platal para financiar campañas contra este señor, que lo que ha hecho es tener un triunfo inesperado como líder, maestro, que desde Cajamarca vino a una huelga en Lima a exigir un aumento de sueldo y mejoras laborales para los profesores, ¿no? Eso es lo que yo veo, ese es mi análisis. Sí, es válido, porque cuando tú dices cierta prensa, nosotros primero no nos sentimos aludidos y en segundo lugar, cuando aquí se tiene la oportunidad de exponer absolutamente todos los ángulos, es lo que digo cada noche al presentar el programa, que la opción siempre aquí es tener a las dos partes o a los dos partidos en contienda y que el público saque su juicio. Y que es un error garrafal que un periodista diga yo voy a votar por tal. Porque si tú estás a cargo de un medio y publicas noticias sobre el otro candidato, la gente no te va a creer. Y además hay otra cosa, que cuando tú dices, por alguna razón, tú dices voy a votar por A, la gente encima no te va a salir bien porque va a votar por B. Pero cuando recuerdas a Castillo, ¿qué te trae a la memoria cuando Castillo, ahora que dices que él llegó a Lima, lideró la marcha y todo lo demás con el CONARE SUTEP, ¿te acuerdas que él negoció y planificó la marcha con Becerril? ¿Te acuerdas que en 2017 él negoció con Becerril de Fuerza Popular, de la bancada fujimorista, para justamente ir contra Marilu Martens, la ministra de Educación? Por supuesto, yo recuerdo, de repente el fujimorismo no se acuerda de eso, porque claro, ahora les es muy sencillo llamar al señor Castillo comunista, terrorista, etcétera, cuando se han reunido con él. Ahora, yo entiendo que en ese momento lo que quería el señor, oye, Jaime, te lo digo porque además yo voy a estar en un congreso en donde yo voy a estar feliz, reunida con la bancada fujimorista, si tengo que reunirme para trabajar por nuestras propuestas, por llevar a cabo nuestros proyectos, porque se trata de un diálogo para trabajar y construir un Perú más justo. Y quienes quieran reunirse con nosotros en el congreso para lograr eso, pues así se hará. Así es como también han trabajado su agenda los dirigentes sindicales, en este caso, y los maestros. Pero lo que yo sí quiero, de repente, hacer una exhortación en aras de que estamos hablando tanto del señor Castillo y no tanto de la señora Keiko Fujimori,
Que mal que bien, Jaime, el señor Castillo ha grabado un video diciendo que rechaza la violencia, venga de donde venga. A mí me gustaría que la señora Keiko Fujimori grabe un video diciendo que rechaza la violencia, venga de donde venga, incluida la violencia de Willax para con nuestros compañeros, incluyendo el terruqueo, que nadie tiene cómo probar, incluyendo la violencia de la resistencia en las calles, en donde también la resistencia ha agredido a hombres de prensa, y sobre eso yo nunca he escuchado a la señora Keiko grabarse en un video y pronunciarse. Entonces, si vamos a hablar de gestos y vamos a hablar del señor Castillo hasta el cansancio, pues hagamos la misma crítica, midamos con la misma vara, pidámosle a la señora Keiko Fujimori: señora Keiko, uno, pronúnciese sobre las agresiones de partidos, organizaciones, etcétera, vinculados a su partido que también han agredido. Dos, transparente sus cuentas. ¿Cuál es el financiamiento que usted está aportando a su campaña? ¿De dónde viene? Y si está o no contribuyendo a estas campañas millonarias en las calles, que buscan incitar también el odio para aquellos que están optando por un cambio de modelo, porque el modelo no les dio ni un sol y les ha quitado todo. Si esas exhortaciones se les puede hacer también desde la prensa a la señora Keiko, pues yo uso su espacio para hacerlos, y ojalá también, como decía Jaime, que esto se investigue, porque la disparidad de recursos es total y la desesperación se siente. Yo creo que acá también, yo a veces mi evaluación personal, ¿no? Yo creo que hay un... que parece casi yo... inminente. Yo me voy a de repente adelantar. Yo sé que hay encuestas, yo sé que todavía hay un análisis y que estamos a 2 semanas de la segunda vuelta. Pero esta desesperación y toda esta contracampaña, ojo, tiene de todas maneras al señor Castillo con una ventaja por sobre la señora Keiko. Entonces, yo creo ahí que hay muchos intereses metidos en esta desesperación, y esa violencia se está saliendo y se está desbordando precisamente por esa situación. Sigrid Bazán, que ya es oficialmente congresista por Juntos por el Perú, ha estado con nosotros. Gracias, Sigrid, por esta entrevista. Que tengas muy buenas noches. Hasta la próxima. A ti, Jaime, un placer, y un saludo también a todos tus espectadores. Vamos a la pausa a esta hora en el programa y regresamos con Norma Yarrow. Viene de Renovación Popular y ha sido recientemente convocada y anunciada como parte del equipo de Fuerza Popular. Y luego el politólogo Alberto Vergara, porque nada está dicho.